ya está con nosotros. Además de analista político, como todos ustedes saben, él ha formado parte del gobierno de Ollanta Humala hasta hace poco. Así que le vamos a preguntar, en principio, buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación, Mabel. Estamos pasando un momento, uno de los momentos críticos. Han sido tantos en este año, momentos críticos del gobierno Humala, que ya no sé si llamarle, esta es una nueva crisis, ya nos debemos acostumbrar a este estado de cosas. ¿Qué piensas tú? Bueno, es verdad que han habido momentos difíciles durante este primer año del gobierno del presidente Ollanta Humala, pero en el caso de Conga, de Cajamarca, creo que no es simplemente cualquier tipo de enfrentamiento, disputa o crisis, porque esto se ha venido generando con muchísimo tiempo atrás, ¿no? Yo recuerdo que el 4 de diciembre del año pasado, cuando estábamos en el gobierno de Ollanta Humala, el presidente del Consejo de Ministros, por ese entonces, Salomón Lerner, estaba a punto de llegar a un acuerdo con el presidente del gobierno regional y los jefes y dirigentes de la protesta cajamarquina. El acuerdo era, primero, defender dos lagunas, que eran la Laguna Chico y la Laguna Azul. En segundo lugar, cuadriplicar el volumen de agua de los reservorios. En tercer lugar, que se formara un fondo social para garantizar que cualquier incumplimiento de la minera, el pueblo cajamarquino afectado tuviera recursos para subsanar los efectos negativos de la minería. Y por último, una comisión formada por los miembros de la protesta cajamarquina, representantes de la Universidad de Huamanga, representantes del Colegio de Minas, el Colegio Ingeniero, en fin, para que verdaderamente la población recobrara la confianza con relación a Yanacocha. Salvo la comisión, esos tres son los anuncios que ha hecho el presidente Ollanta Humala 6 meses después como condición a la empresa, supuestamente para seguir adelante. Pero o sea, claro, que se ha perdido en vano, ni tanto en vano, con un saldo negativo, 6 meses. Y cerca de 12 muertos. Eso es lo terrible, porque esa misma tarde del 4 de diciembre, que era un domingo, desde Lima le empezaron a comunicar al entonces ministro del Interior, que era Óscar Valdés, que se firmaba en ese instante, porque la protesta cajamarquina exigía 8 horas de plazo para informar a sus delegados que estaban afuera en la Plaza de Armas. Y no, se dijo que firmaban ahí o si no se declaraba estado de emergencia. Lo que ya había sido una sorpresa, porque cuando llega Salomón Lerner, ahí en la jura de la bandera y estaba toda la plaza tomada por los militares. ¿Y quién era esa voz de Lima que no pudo transigir o de alguna manera boicoteó esa solución a la que estaba llegando Salomón Lerner? En realidad exactamente no se conoce, pero probablemente tiene que haber sido por el núcleo duro que circunda a la familia presidencial en tema de seguridad, ¿no? El asesor Villafuerte. Podría ser él, pero para lo que viene al caso, independientemente de quién fuera, tenía que tener el visto bueno de Ollanta Humala, porque nadie se va a atrever, Villafuerte que se va a atrever a decir cosas que no tengan el visto bueno de Ollanta Humala. Entonces, ganaron los duros, creyendo que podían demostrarle a la empresa Yanacocha de que ellos sí podían sojuzgar a la protesta cajamarquina y que las exigencias que el Ejecutivo les iban a poner iban a ser exigencias que se iban a poder aplicar porque ellos aseguraban la paz social. Han pasado 7 meses. Ahora, esa actitud de Ollanta Humala y otras, en varios otros casos, Espinar, etcétera, ¿te han sorprendido? No mucho. ¿Por qué? Porque él es un militar. Los militares no es que sean distintos a los civiles en todo, ¿no? Pero también en los militares hay rangos, grados. Entonces, una cosa es ser un general que sabe trabajar en una gran unidad de combate, con estados mayores,
sabe delegar funciones, que un comandante que trata directamente con la tropa, ¿no? Que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas por debilidades. Una de esas debilidades es que cree, me parece a mí, el presidente Ollantumala, que el tema de la confrontación es guerra. O sea que para él, si hay alguien que le discute, que le confronta, que le declara la guerra y él tiene que ganarle. Claro, entonces la única manera de entenderse con el adversario es considerándolo enemigo. Y además, una mesa de negociación, una mesa de diálogo, él lo considera como una mesa para la rendición. Pero tú y Salomón Lerner habían estado trabajando en la campaña, no sé cuánto tiempo antes, 2 años, 3 años antes, ¿cuánto tiempo? 4 años. 4 años antes. Y no pudieron prever, digamos, esa es solo una debilidad, o de alguna manera lo está descalificando como estadista, como presidente de la República, alguien que tiene en sus manos el destino de todos nosotros los peruanos, y que ustedes nos instaron o nos convencieron a votar en determinado momento. Bueno, en primer lugar, todo nuestro trabajo de asesoramiento político al presidente Ollantumala cuando era candidato estaba sobre la base de las tesis que están contenidas en el programa de la Gran Transformación. Y en el programa de la Gran Transformación se criticaba, al contrario, al régimen aprista de la represión, de los muertos y de no saber negociar, concertar y comprometerse con los movimientos sociales. Entonces no pensábamos que se iba a hacer una cosa distinta. En esos momentos el propio candidato Ollantumala por plazas y calles decía que lo que iba a hacer era concertar, que el pueblo iba a tener en él un vocero más, en fin. ¿Queda alguien del equipo de la Gran Transformación en el gobierno? ¿Una sola persona o ya no hay Sí, nada? quedan personas que han trabajado y que son miembros de Ciudadanos por el Cambio. Y nosotros no tenemos por qué decir que salgan, que está bien, mientras que están allí y mientras que puedan hacer cosas que tengan como norte la Gran Transformación, aunque lógicamente ya son funcionarios de segundo o tercer nivel. Claro. ¿Cierto? Pero eso podría contestar entonces tu pregunta. Primero, nadie pensaba que se iba a producir tal viraje en el caso del presidente Ollantumala. Y en segundo lugar, fíjate, yo a pesar de todo lo sucedido, creo que era 1000 veces preferible votar por Ollantumala que votar por Keiko Fujimori. A pesar de todo lo que sucede ahora. Porque votar por Keiko Fujimori significaba darle una continuidad, trascendencia al proyecto fujimorista y ganar a los sectores más pobres del país detrás de ese proyecto, ¿no es cierto? En cambio, en el caso de Ollantumala, ¿qué significa? estos sectores ahora están en rebeldía. Están en rebeldía. En cambio, esos sectores no podían plantearle a Keiko, tú me has engañado, ¿no es cierto? Porque Keiko no decía las cosas que iban a hacer. En cambio ahora, con el engaño sufrido, en política todos los errores se pagan, así como todos los aciertos se cobran. Y personalmente, ¿qué piensas ahora de Ollantumala? Bueno, que ha cometido y sigue cometiendo errores políticos graves, que ha sido desleal hasta ahora con lo prometido en la campaña, que ha faltado su palabra y que por lo tanto el movimiento social que le pide explicaciones, que diga por qué ha cambiado de punto de vista, tiene toda la legitimidad y la razón para que se quede obligado Ollantumala este 28 de julio, decida ante el pueblo peruano, ante sus electores, ¿por qué cambió? De repente tiene razones de peso, de repente puede decir me convencieron, de repente puede decir porque no pude hacer otra cosa, porque si no era ingobernable el país, de repente puede explicar de la manera como crea conveniente, pero lo que no puede hacer un gobernante es prometer una cosa, cambiar y quedarse callado. Ahora, todos, tú también, supongo, somos conscientes de que la gran transformación como tal no era posible aplicarla sin arriesgar a la estabilidad que, mal que bien, tiene el país,
y este crecimiento económico que si bien no beneficia a la mayoría, sí arrastra cifras macroeconómicas y nos da oportunidades, por lo menos. ¿Hasta dónde se puede, pensando en lo que acabas de decir, por qué habría cambiado, qué lo obligó a cambiar, cuánto era factible, viable la gran transformación, de qué grado de libertad estamos hablando de un gobernante como en este caso Ollanta Humala frente al poder ya establecido, el status quo, ¿no? Primero, hay dos cosas que merecerían tu pregunta inteligente aclarar. La gran transformación fue con que se ganó la primera vuelta con el 32%. Y después participamos en la segunda vuelta electoral con la hoja de ruta. Y nosotros suscribimos la hoja de ruta, que era el acondicionamiento de la gran transformación a las correlaciones sociales y políticas. ¿Pero acaso la hoja de ruta era una cosa distinta a la gran transformación? No, solo eran conceptos más generales, me parece. No, simplemente. Se daban garantías, que era lo que exigía. Bueno, claro. ¿Qué garantías? Que se iba a gobernar respetando el Estado de Derecho, que se iban a respetar las normas legales, que no se iban a hacer impuestos mayores que a los que ya habían. Todo eso. ¿Y qué cosa? El problema es cómo se interpreta el respeto al Estado de Derecho. Claro. Están interpretando el Estado de Derecho y el respeto a aprobar un estudio de impacto ambiental que es producto de la corrupción del gobierno aprista. Pues. ¿En qué país del mundo el Estado de Derecho avala la corrupción? ¿Ah? Entonces, nosotros no estamos en contra de la hoja de ruta. El problema es que esa hoja de ruta va en la línea correcta hacia la gran transformación. Pero esta hoja de parra, según Sinesio López, no va hacia la gran transformación, pues. Va hacia el continuismo más clásico, modorro, y ni siquiera de crecimiento económico. Yo soy muy amigo de Félix Jiménez, que fue el responsable del programa económico, del plan de la gran transformación. Así es. Y se tenía como criterio, viendo las amenazas que venían de la demanda exterior, que deberíamos terminar el periodo de 5 años con un promedio de crecimiento de 6.5% y que habían años de crecimiento de 8.5%. Tampoco somos tan tontos como para decir no queremos crecer. Lo que está en cuestión es lo siguiente: ¿esta es la única manera de crecer? ¿Esta es la única manera de crecer? Nosotros decimos que no, que existen otras maneras de crecer y más que la actual. Cuando dices nosotros, hablas del colectivo Ciudadanos por el Cambio. ¿Qué hicimos? El programa de la gran transformación, pues. Pero, ¿qué plantean para el momento actual concretamente? Estamos a días de un mensaje a la nación donde normalmente, como tú mismo dices, el presidente anuncia los grandes virajes, y los va a hacer, los grandes cambios, y si los va a hacer. En este caso, quizá han hecho una evaluación efectivamente de que está bajando además su popularidad aceleradamente. ¿Qué le pedirían concretamente, por ejemplo, que podría anunciar este 28 de julio, según ustedes? Bueno, vamos a sacar nosotros una declaración política más o menos unos 6 días antes del 28 de julio, para abrir una polémica en el país. Nosotros creemos que el país está pasando por 4 grandes problemas ahora. Uno es el problema de Conga, que es el problema que los medios lo cubren, que no es cualquier cosa, como te decía. Tenemos una policía que está acostumbrada a matar. ¿En qué país de América Latina matan a manifestantes? ¿En Chile? ¿En Argentina? ¿En Uruguay? ¿En Bolivia? ¿En Brasil? Acá no, acá matan a manifestantes. Pero también depende de si tienen una orden o no de disparar. Entonces la policía deja de ser una fuerza que favorece la convivencia pacífica a una fuerza de corte militarizada. ¿Y es lo que está pasando? Claro, tenemos un ministro del Interior que es un general retirado del ejército. El anterior ministro del Interior era Óscar Valdés, un teniente coronel retirado del ejército. A ver si tú pensaras qué cosa podría suceder si se pusiera de ministro de defensa a un comandante retirado de la Policía Nacional.
¿Tú crees que la Marina lo iba a aceptar? ¿El Ejército lo iba a aceptar? ¿Y por qué obligan a la policía a aceptar entonces a un general que sabe, porque ha sido instruido, ha aprendido, es un profesional de la guerra, profesional para matar? El policía es un agente de la paz y la convivencia. Entonces, son cosas distintas. Vamos a seguir con esta interesante conversación, pero antes de la siguiente pregunta, una breve pausa.